Buenas noches, bienvenidos al podcast Legalmente Hablando. En el capítulo de hoy, Conciliar o Litigar, hablaremos de un tema esencial para la convivencia pacífica y la justicia accesible, la conciliación. Es un mecanismo alterno para solucionar conflictos, sin necesidad de ir a juicio. ¿Qué tan efectiva es? ¿Cuáles son sus ventajas y limitaciones? Para ello, tenemos 3 invitados el día de hoy, que nos darán perspectivas complementarias. En primer lugar, tenemos a John Rico, un conciliador con más de 10 años de experiencia, a Eileen Tatar, quien participó hace un año en una conciliación, y a Gerson Ávila, un estudiante de Derecho. Bienvenidos, gracias por estar aquí. John, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste tu trabajo como conciliador? Hola Jennifer, un saludo muy especial a ti y a tu audiencia. Mi trabajo como conciliador consiste fundamentalmente en ser un facilitador que ayuda a las partes en conflicto a encontrar sus propias soluciones. Yo no soy un juez que impone una decisión, sino una persona que guía el diálogo para que las partes puedan escucharse, entenderse y, lo más importante, llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Gerson, cuéntanos desde lo académico cómo se está enseñando la conciliación en las universidades y si es una herramienta que se está valorando. Bueno, desde mi experiencia, considero que nosotros tenemos el primer acercamiento a la conciliación. Cuando entramos al consultorio jurídico, pues tenemos la oportunidad de acercarnos de manera práctica a la conciliación, así como también de la misma forma a la mediación penal. Bueno, y Eileen, me gustaría preguntarte qué fue lo que más te gustó de tu proceso de conciliación, o si hubo algo que no te gustó o algo que te generó desconfianza. Lo más positivo fue ver cómo las partes llegaban a un acuerdo resolviendo todo con respeto. Lo que no me gustó fue la desconfianza inicial, aunque se fue superando mediante la audiencia. Dinos cuáles son las ventajas más importantes de la conciliación frente a un proceso judicial tradicional. Déjame decirte que las ventajas de la conciliación frente a un proceso judicial tradicional son bastante significativas. Y por eso es un mecanismo tan valorado hoy en día, ¿verdad? Yo destacaría principalmente aproximadamente unas 5 ventajas. Bueno, una de las ventajas que destacaría sería la rapidez y la agilidad del proceso, ¿verdad? Esta es quizás la ventaja más evidente. Mientras un proceso puede durar meses e incluso años, múltiples audiencias, recursos y una burocracia considerable, la conciliación pues resuelve generalmente en una o pocas sesiones. Hablamos de días o semanas versus años. Esto es un alivio inmenso para las partes, ¿verdad? Otro sería el menor costo, ¿cierto? Al ser un proceso mucho más corto y requerir menos trámites, pues la conciliación implica un ahorro considerable de dinero. Se reduce significativamente los honorarios de los abogados, pues que es un tiempo litigio, se prolonga en el tiempo los gastos de peritajes, ¿verdad? En los procesos y las costas judiciales. Para muchas personas, empresas, el costo de un litigio tradicional es insostenible, ¿verdad? Entonces, pues la conciliación a hacer esos ahorros, ¿cierto? Preservación de relaciones, ¿verdad? Comparando un proceso de conciliación con un proceso judicial, a diferencia de un juicio que su naturaleza es adversarial y tiende a destruir las relaciones, la conciliación busca todo lo contrario. Al fomentar el diálogo y la comunicación entre las partes, ayuda a mantener o incluso a mejorar la relación después del conflicto. Esto es invaluable en casos de familia, entre vecinos o en relaciones comerciales, donde se espera seguir interactuando en el futuro, ¿cierto? En las relaciones comerciales. Otro aspecto importante sería el control y la autonomía de las partes, ¿cierto? Un proceso judicial, la decisión final la toma un juez, una persona externa que puede no entender a fondo todas las particularidades o los intereses subyacentes de las partes. En la conciliación son las propias partes quienes con el guiador
o con la guía del conciliador, construyen la solución. Esto les da control total sobre el resultado y permite acuerdos mucho más creativos y adaptados a sus necesidades reales, ¿cierto? Otro aspecto importante sería una mayor tasa de cumplimiento. Cuando las partes construyen su propio acuerdo y lo aceptan voluntariamente, el compromiso con su cumplimiento es mucho mayor. No es una imposición de un tercero, sino una solución que ellos idearon. Por lo tanto, los acuerdos conciliatorios suelen tener una tasa de cumplimiento espontáneo muy superior a la de las sentencias judiciales, donde la parte perdedora a menudo busca formas de evadir la obligación. ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr un equilibrio entre fomentar la conciliación como una vía útil de solución y garantizar que no sustituya indebidamente a la justicia ordinaria, especialmente para personas en estado de vulnerabilidad? Muy buena pregunta. Es una pregunta excelente y crucial. Lograr ese equilibrio significa que la conciliación, siendo una herramienta poderosa, nunca debe convertirse en un obstáculo para que una persona acceda a la justicia tradicional, especialmente si está en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Piénsalo así. La conciliación es la primera puerta, no la única. Debe ser siempre la primera opción viable para resolver conflictos de forma rápida y amigable. Es eficiente y da control a las partes. El rol del conciliador es clave. Mi trabajo no es solo facilitar acuerdos, es garantizar que el acuerdo sea justo y legal, ¿verdad? Especialmente para quienes tienen menos poder o conocimiento. Esto significa que si veo que un acuerdo vulnera derechos fundamentales o mínimos, como los de un niño, una persona con discapacidad o alguien bajo presión, no debo aprobarlo. Mi deber es proteger, no solo mediar. La justicia ordinaria siempre debe ser el último recurso disponible. Si la conciliación no es posible, si no se llega a un acuerdo justo o si los derechos son irrenunciables, la persona siempre debe tener la garantía de poder ir a un juez. La conciliación no puede ser una camisa de fuerza. Se trata de que la conciliación sea un camino más expedito y amigable para la mayoría de los casos, pero que el acceso a la justicia formal siempre esté abierto y garantizado como un derecho fundamental, especialmente para proteger a los más vulnerables. Es como tener una vía rápida y una carretera principal. Ambas son necesarias y se complementan. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo considero que para que haya equidad en las conciliaciones, se tiene que regular y equilibrar el poder de ambas partes para así evitar que se hagan acuerdos injustos. Y en mi opinión considero que eso se logra pues, con conciliadores capacitados y con la supervisión necesaria. ¿Qué opinión te da la sentencia T-252 de 2016 que nos recuerda que la conciliación no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia formal? Bueno, esta sentencia me parece un pronunciamiento absolutamente esencial y muy oportuno en la jurisprudencia colombiana sobre la conciliación. En mi opinión cumple una función pedagógica y protectora fundamental, recordando un principio que a veces se puede perder de vista en la práctica, ¿verdad? En la reafirmación de la conciliación como un medio de acceso a la justicia y no un obstáculo, la Corte en esta sentencia reitera que la conciliación, al ser un mecanismo alterno de solución de conflictos, está diseñada para facilitar y ampliar el acceso a la justicia, haciéndola más rápida, económica y eficiente. Sin embargo, enfatiza que nunca puede convertirse en una barrera o un obstáculo para que una persona, especialmente un sujeto de especial protección constitucional, acceda a la justicia formal si sus derechos fundamentales están en riesgo o ya han sido vulnerados. Otro aspecto que considero importante sería el inderogable deber de protección de derechos fundamentales por parte del conciliador. Lo que
que más valoro de esta sentencia es que subraya el rol activo y de garantía que debe tener el conciliador. No somos meros formalistas que avalan cualquier acuerdo al que lleguen las partes. Por el contrario, tenemos la obligación constitucional de ejercer un control de legalidad y constitucional material sobre el acuerdo. Esto significa que debemos asegurarnos de que lo pactado no vulnere derechos fundamentales, derechos mínimos e irrenunciables, ni vaya en contra del orden público. En el caso específico de la sentencia, que trata de una cláusula discriminatoria por orientación sexual en un acuerdo de custodia, esto es vital. Algo muy importante de esta sentencia, que es la protección especial a sujetos en condición de vulnerabilidad. La sentencia es un recordatorio poderoso de la especial diligencia que debemos tener los operadores jurídicos, incluyendo a los conciliadores, cuando en el conflicto participan sujetos de especial protección constitucional, ¿verdad? Como los niños, las personas con discapacidad, o como en este caso, personas pertenecientes a la población LGBTIQ+. El consentimiento en la conciliación debe ser verdaderamente libre e informado y no producto de la coacción o la presión que se derive de una posición de desventaja. Un acuerdo que perpetúa la discriminación, aunque aparezca o aunque aparentemente sea voluntario, no puede ser convalidado. No puede ser convalidado, ¿verdad? Otro aspecto sería la función preventiva y correctiva. Esta sentencia actúa como una señal de advertencia para que en los centros de conciliación y en los despachos judiciales se extreme la precaución. Nos obliga a estar más atentos a la validez del consentimiento y a la compatibilidad del acuerdo con el ordenamiento jurídico y constitucional. Esto contribuye al fortalecer la legalidad o la legitimidad de la conciliación como institución, ¿verdad? Asegurando que se utilice de manera ética y constitucional. Bueno, a mí me surge una duda. ¿La conciliación puede siempre reemplazar el sistema judicial o habrá casos en los que no? Bueno, aunque soy un firme creyente en los beneficios de la conciliación, sé que es la mejor vía para resolver la mayoría de los conflictos. También es importante reconocer que no siempre es viable. Hay situaciones específicas donde por su naturaleza o por disposiciones legales, la conciliación simplemente no aplica o no sería efectiva, ¿cierto? Ellen, ¿en algún momento sentiste que la conciliación te fue impuesta o que no era el mecanismo adecuado para tu caso? No, la conciliación no fue impuesta. Sin embargo, hubo momentos en los que sentí que el conflicto requería de una decisión judicial, especialmente por la complejidad del caso y la falta de voluntad de una de las partes. Le quiero dar las gracias a nuestros invitados por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros, y a ustedes que nos escuchan les quiero recordar que muchas veces el diálogo puede ser el primer paso para resolver conflictos. Nos vemos en el siguiente episodio de Legalmente Hablando.